Hola a todos, les quiero contar que pueden ser miembros del canal para apoyarlo si quieren. Puse la membresía al mínimo, creo que se modifica dependiendo el país de donde son, se les darán emotes para comentar, unos emblemas de miembro y serán saludados siempre al final de cada vídeo. Bueno, gracias por apoyar al canal. Capítulo 29. Ben Valí, Sirfches llevaba de la mano a un pequeño niño peliplata y se le veía desnutrido y muy golpeado y triste y como si no supiera reír. Este es tu nuevo hogar. El Mao señaló una enorme casa y una donde él vivía con su esposa y el niño no dijo nada y desde que ese hombre lo había salvado de su padre y no lo hacía, el recuerdo de su madre siendo golpeada seguía fresco y el cómo la hicieron olvidarse de él solo para hacerlo sufrir y todo por culpa de ese bastardo y su propio abuelo y aunque ahora que lo pensaba bien era lo mejor y así su madre podrá quizás y empezar de nuevo. Llegas tarde Sirfches, de las escaleras, apareció una mujer y de cabello plateado como los del niño, vestía ropas clásicas de embarazadas y su vientre era grande y unos 6 meses quizás. ¿Dónde estaba sí? Oye ese niño y, Gracia y él y es de quien te hable y, la mujer se mostró triste al escuchar eso y vio al niño y lo mal que estaba y se acercó a él y le sonrió y Valí la miró extrañado y esa sonrisa solo se la había dado su madre y, hola pequeño ¿y cómo te llamas? Me llamo Ivalí y, el niño habló en susurro pero Gracia y Sirfches sonrieron y... Hola Valí y yo soy Gracia y desde ahora y... Soy tu mamá. Ese mismo día se estaba durmiendo en una cama de un cuarto de Grigor y Azazel veía con tristeza al niño, lo había traído aquí tras sacarlo de lo que una vez fue su casa y Penemue quien estaba a su lado solo podía maldecir al bastardo que dejó a un niño sin padres y también maldecir al mundo por poner tal carga en solo un niño y el Sekiryute y el Rey Supremo y en un solo ser y cuál era la posibilidad de eso. Alguien más está tras todo esto y no es casualidad y alguien debió decirle a que ese sujeto que el niño era el Rey Supremo. Lo sé Penemue y según lo que vi, no sabían que él era el Sekiryute y eso cambió todo y, Azazel sacó un trozo de la tela que el hombre asesinado por se usaba y, estas ropas tienen aire demoníaco y pero también algo de luz. Imposible, sabes que ningún demonio puede portar la luz sin ser herido y... Solo él podía y está muerto. Sí como Dios y los otros Maui pero el bastardo sigue vivo, el hijo de Lucifer está vivo. Ante esas palabras Penemue se puso pálida y... ¿No y crees que lo hizo por venganza y aún tras 2 milenios? Azazel apretó los dientes furioso. Ese bastardo odiaba a Ao a muerte y no solo porque lo humilló sino que además y era más fuerte que él y incluso Lucifer una vez se lo dijo en su cara y que no era digno de ser su hijo si era derrotado por un humano y de algún modo lo sabía y no sé cómo ese hijo de perra lo sabía. Maldito y hacerle esto a un niño y él no y este niño no merecía esto y, unas lágrimas salieron de los ojos del caído y Azazel solo pudo pensar una cosa. El blanco sufrió pero ahora tiene una familia y el rojo la tenía pero la perdió y el mundo estaba jugando con ellos dos y pero lo más irónico es que el sufrimiento de ambos había surgido por la locura de un solo hombre y ese día, sin saberlo y la luz y la oscuridad tenían un enemigo en común y Rizebin Liban Lucifer era ahora el enemigo de ambos dragones celestiales. Roar. El grito de ambos dragones sacudió el lugar entero, ambos dragones celestiales habían sacado su poder prohibido y el Juggernaut Drive. Ese estado que Ise solo puede usar con la ayuda de su poder limitado como el Rey Supremo, contener la maldición del Boosted Gear era posible gracias a la oscuridad pero eso se limitaba a 5 minutos. Con Valí era ligeramente diferente, sus grandes reservas de magia lo ayudaban a no sacrificar su vida y usar esa forma por unos instantes y pero cuando vio a Ise su oscuridad para usar la Juggernaut Drive pensó ¿y por qué no usar lo mismo con la luz? Practicó y lo logró y pero estaba lejos de la perfección y también estaba limitado a 5 minutos aun con la ayuda de su magia y era mejor que nada y... Ryudama el Sekiryute y lanzó una esfera de energía de su boca hacia el blanco, este solo alzó vuelo esquivando el ataque que a lo lejos explotó y la onda de choque hizo temblar el lugar pero el Akuryukou tenía sus planes. Alzando sus manos, el blanco acumuló energía y varias esferas pero luego lanzó un aliento electrificante a dichas esferas y eso era un truco nuevo y... Lightning Bread las esferas volaron en dirección del rojo, este golpeó el suelo y con sus manos levantó un enorme trozo de este y con solo fuerza bruta la lanzó hacia el ataque y el choque del objeto con la técnica acabó con varias de esas cosas pero unas cuantas siguieron su curso pero eso no molestó al rojo y solo voló en dirección de las esferas y las atravesó a pesar de recibir daños por el ataque pero logró su objetivo y acercarse al blanco y darle un golpe en la cara. Jejejejejerrrrr y, el blanco gruñó por el ataque y esto no se iba a quedar así.
Rápidamente le dio una patada en el abdomen al rojo y el dragón se quejó del ataque pero resumió sus ataques y dio un golpe esta vez en el abdomen del blanco que esta vez escupió sangre, en eso la cola del blanco atrapó el brazo de su agresor y lo retuvo ahí cosa que no vino bien para el Sekiryutei quien recibió un ataque en su cara por parte de una esfera lanzada desde la boca de la Kuryukoui. El rojo sintió el impacto en la cara pero poco le importó el dolor, con fuerza tomó el brazo de su enemigo y abriendo la boca le clavó los dientes en brazo que tenía cerca suyo y el blanco rugió del dolor. Acto seguido el blanco empezó a golpear la cabeza del rojo con su brazo libre y cada golpe era ponente pero eso hacía que el rojo ponga más fuerza en la mandíbula. Pero el dolor de los golpes terminó por vencer al dragón quien soltó a su presa y otro golpe en la cara lo hizo alejarse del blanco pero aprovechó en usar su cola para aferrarse al cuello de este haciéndolo caer con él. El Akuryukou caía pero lanzó pequeñas ráfagas blancas hacia el Sekiryutei que lo contraatacaba con esferas rojas disparadas de su boca. Cada esfera lanzada era impactada con otra esfera enemiga y era casi una dicha del destino y... De inmediato, el rojo usó los propulsores en sus alas para impulsarse hacia arriba a pesar del movimiento inicial para dirigirse a su enemigo y darle otro cabezazo, eso desconcertó al blanco pero este rápidamente expulsó al rojo de su zona con varios círculos mágicos de defensa. El Sekiryutei se recuperó en el aire y expulsó aura y el Akuryukou hizo igual y ambos empezaron a volar contra el otro, el impactar sus cuerpos empezaron a luchar en el aire a gran velocidad, su velocidad era tal que parecían solo destellos de luz y con cada choque el lugar entero temblaba y... Es increíble y es como si en verdad supieran lo que el uno hará y actúan para contrarrestarlo y, el niño que estaba al lado de Evangeline miraba con asombro la lucha, él había visto luchas de todo tipo a pesar de su edad pero esto era otro nivel. Porque lo es mocoso y ambos son opuestos en todo el sentido de la palabra pero por más irónico que suene y se complementan y... ¿A qué te refieres Eva-chan? La vampiro miró seria a la chica de cabello naranja para luego posar sus ojos de nuevo en la lucha. Magia y talento y fuerza física y tenacidad y dividir y aumentar y luz y... Oscuridad y, los dragones seguían en su intercambio de lucha, cada impacto era tal que incluso las armaduras están siendo castigadas con tal brutalidad que se empiezan a romper, nunca antes había visto a dos entes tan diferentes pero que también son dos caras de la misma moneda y además ambos tienen heridas en sus corazones tan fuertes que se entienden y con cada golpe y ellos se aceptan el uno al otro y se consideran iguales y... Pero ¿y por qué luchar así? ¿Se pueden matar y, una chica de cabello castaño y mirada inocente hizo la pregunta mientras veía con dolor cada golpe que cada uno recibía? HMPH y los hombres son criaturas simples y se entienden más con acciones que con palabras y ellos dos y... ¿No son diferentes? Eva se cruzó de brazos mientras la batalla seguía su curso. Con los demás espectadores y el ambiente era de silencio y solo ver a esos en la Juggernaut Drive y ver cómo se golpeaban sin piedad era difícil para muchos y Rean sabía que a pesar de estar igualados ahora Ise estaba en desventaja y Bali podía usar la luz y su magia para darse más libertad para pensar y atacar mientras Ise lo hacía más por instinto y de seguir así. Ise va a perder y, esas palabras sacaron de cuadro a los amigos del joven y... ¿De qué habla Rean-san? Sona fue la primera en hablar y todos los amigos de Ise sabían lo fuerte que era y que con esa forma venció a un dios y cómo podía perder. Ise nunca entrenó la Juggernaut Drive y nunca fue su opción de lucha y por eso cuando la usa su instinto es el guía y pero por lo que veo, Valisi la pudo entrenar un poco más debido a su gran reserva de magia y si sumado eso a la luz y tiene una ligera ventaja en esa forma y si la batalla dura más y Ise perderá. Ante esas palabras nadie dijo nada y era inaudito pensar en eso y... Ise perdiendo parecía imposible y aunque Ravel habló confiada y... Aunque perder para Ise-sama no es novedad y, la chica sonó tranquila y, recuerdo que cuando me conoció él perdió una pelea y se vio obligado a huir conmigo para salvarnos y ¿verdad Rean-san? Ahora sé que usted fue quien nos salvó esa vez, el humano sonrió al escuchar eso y la chica era hábil. Es verdad y... No fue hasta que Ise cumplió 15 que empezó a ganar sus batallas sin fallar pero si comparo sus victorias con sus derrotas y tiene más derrotas por un gran margen y ese es el por qué nunca lo dejé luchar contra varios oponentes y... ¿De dónde creen que sacó las cicatrices y de mis entrenamientos y... No y cada cicatriz es una derrota que él recuerda y... Excepto la del ojo que fue un empate y Ise es poderoso ya que aprendió de cada una de ellas y todos volvieron su vista a la batalla donde Ise perdió la batalla de poder y fue mordido por Bali en el cuello. Roar.
El rojo rugió del dolor y estaba perdiendo terreno y lo sabía, y el blanco estaba atacando con más habilidad y detestaba esto, pero y en términos de control sobre la Juggernaut Drive y el blanco era superior y él estaba apenas consciente de sus movimientos y el dolor en su cuello lo estaba molestando, por lo que usó sus garras y se las clavó en el abdomen al blanco, quien soltó a su presa por el dolor. Acto seguido ambos cayeron al suelo y el rojo respiraba cansado y esto no iba bien y de seguir así iba a perder y eso es malo. La voz de Aou se escuchó en su mente y, perder no es un símbolo de debilidad y al contrario y te sirve para mejorar y ya lo has notado y la Juggernaut Drive es inútil para ti y no tienes las reservas de magia para usarla de manera estratégica como tu oponente. El blanco lanzó varias ráfagas de energía al rojo, quien se cubrió por puro instinto y cada ataque lo estaba lastimando y se arrodilló del dolor mientras se cubría con sus manos y iba a perder y aún después de todo lo que dijo y... Aún así no nos podemos rendir y importa si estamos en desventaja. Las peleas no son solo poder o habilidad y, la voz de Drake se escuchó opacando la de Aou, tú y el Rey Supremo has perdido muchas peleas y por eso sabes lo que se siente pero ¿y estás de acuerdo con lo que ese chico hizo? Abandonar la familia que lo acogió sin importar nada y... ¿Eso te parece bien? El ente se quedó callado y esa era la respuesta que Drake esperaba, ¿no te parece? Y entonces si no vas a ayudar y cállate. El rojo se levantó a pesar del ataque que recibía y las gemas en sus alas empezaron a brillar para luego y... Divide, 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 divide. El destello azul que se escuchó redujo el poder de todas las ráfagas de energía enemigas y ese simple acto sorprendió al blanco, que detuvo su ataque y el rojo escupió sangre para luego erguirse a pesar del dolor y a pesar de las heridas y su mera presencia era digna y no vacilaba y... No vamos a perder y con él no y... El rojo acumuló oscuridad en su boca y manos y ambas energías eran fuertes y... Oscuridad que yaces escondida aparece y muestra tu poder, caza a los que traen desgracias al mundo. Dragón Spear of Chaos. El Sekiryutei lanzó su ataque contra el Akuryukou, que decidió absorber el poder del ataque y era la única salida para él ahora, ya que esa cosa era veloz y divide, 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 divide. Las alas del blanco brillaron y trataron de absorber el poder del ataque enemigo y lo hacía y su poder era dividido, pero y algo andaba mal y... El ataque no perdía tamaño y... Estaba igual y seguía yendo hacia ellos y no me digas que y al ser oscuridad pura y no se puede dividir. Albion notó tarde la característica del ataque y la reacción vino muy tarde y solo mandó todo el poder absorbido a toda la armadura y se prepararon para el impacto y... La técnica oscura impactó al blanco con tal fuerza que lo mandó hacia atrás mientras el ataque seguía su camino y la explosión fue enorme, pero el blanco logró salir de ahí con vida y herido pero vivo y... Eso fue peligroso y no tiene el control que tú tienes sobre la Juggernaut Drive, pero y su voluntad no es algo que se deba subestimar, lo sé Albion y aún así tengo la ventaja y... No te confíes, idiota, y eso mismo hizo Yaldabaoth y mira lo que le pasó y... Albion no estaba dispuesto a confiarse y no con ese chico que a pesar de estar en la derrota y seguía buscando una luz y una que lo lleve a la victoria. Hemos recuperado el aire pero y no ha terminado. Drake ayudó al cuerpo de irse a moverse un poco y sabía que su amigo estaba sufriendo ahora para no caer en la locura y los poseedores pasados daban un poco de ayuda pero y aún así Ise no estaba bien y... A pesar de la adversidad y aún en la derrota creen en la victoria y hey, estúpido pero inspirador, y esas palabras me recuerdan a las de ella. Aún no pudo evitar sonar sorprendido y nostálgico y pero y, aún así, el chico no aguantará más y su cuerpo está al límite y... Aún así y no y... Puedo y perder y... Ise se comunicó con su vida pasada como pudo y Aou suspiró y... Nunca volverás a usar la Juggernaut después de esta lucha y hacerlo te matará y no lo hago porque quiero que pierdas y sino que entiendas y que debes mejorar y superar esta forma maldita que Elohim le dio al poder de Drake, ¿entiendes? Y se asintió y él también odiaba esa forma y una que solo le daba poder bruto y salvaje y uno que no representaba lo que él deseaba dar y esta forma que solo inspiraba miedo y él no quería representar eso y, bien y te daré un consejo y ataca con todo lo que tengas hasta que el chico se desespere y él también tiene el factor del tiempo en contra y, Ise y Drake asintieron y era el único plan que tenían y esta sería su última batalla en la Juggernaut para siempre y la terminaran y acomodar lugar. El Sekiryutei voló hacia la Kuryukou y debía poner presión y obligar a su oponente a usar eso y era su única manera de ganar y el rojo dio un golpe a su enemigo quien esquivó el ataque por centímetros. El blanco atacó el abdomen del rojo con tal fuerza que este escupió una cantidad peligrosa de sangre y pero aún así, el rojo usó su ala para clavar las cosas que parecían estacas en la espalda del blanco perforando la armadura. Eso hizo que el blanco grite del dolor y...
El rojo rugió al concentrar poder en sus manos y la acumulación de energía tomaba forma y el blanco reconoció el ataque y esto iba mal y no podía dejar que eso le impacte y de hacerlo y el blanco expulsó destellos de luz de sus alas y estas empezaron a envolver al rojo y este sabía lo que venía pero no se movió y esta era su única oportunidad de cambiar la situación y debía y arriesgarse y... Sansar a la luz empezó a tomar la forma de una columna y el rojo estaba en medio de esta, la luz se comprimió y atrapó al dragón quien sintió que el cuerpo entero el quemaba y como si cada fibra de su ser fuera y destruida y... Era horrible y pero no gritó de dolor y no dijo nada y solo siguió acumulando poder para atacar y no podía flaquear y... A pesar de todo lo que pasaba y el rojo logró su meta y acumular la energía para su ataque y con dolor pasó la energía a sus alas y... Eso y no le gustó nada a la Kuryukou que logró ver la determinación del Sekiryute y a pesar de la luz que lo envolvía y... Abyssal Wings con un salto hacia el aire, dio un giro de varias vueltas creando una especie de trompo oscuro que atrapó al blanco por su cercanía y era ese el por qué nos movió y arriesgó su cuerpo para lograr acertar y el blanco rugió del dolor por los ataques que recibía en ese maldito giro y al final del ataque ambos cayeron al suelo y el cansancio ya era palpable y cuánto quedaba. No lo sabían y solo sabían que debía acabar el combate ya y Valí usemos eso y dado como estamos y es lo más factible y... Valí asintió a la sugerencia y no estaban en condiciones y debía aprovechar el momento y ahora. El blanco dio un salto hacia atrás y empezó a concentrar poder en sus alas y eso le dio mala espina al rojo quien se levantó muy cansado sabiendo que estaba al límite y si quería acabar con esta batalla debía de usar su última carta para defenderse de lo que sea que el blanco vaya a hacer. Eso es y, Sirfches miró serio lo que Valí estaba por hacer y, veo que Valí no se va a contener más y... ¿De qué habla Sony-sama? Rias miró a su hermano con dolor, la batalla le estaba desgarrando el corazón. Alf Dimensión y la habilidad de la Kuryukou de dividir todo lo que esté en su rango a la mitad y desde objetos y hasta seres vivos, las palabras de Azazel hicieron que varios sientan un escalofrío y una habilidad que altera la realidad misma. Pero Valí nunca mostró esa técnica y nunca desde que tengo memoria, ¿a qué no sonaba asustada y si eso le daba a Issei? Porque Valí lo tenía prohibido y los del consejo seguían sus movimientos y no querían que un escándalo pasara por si ese poder afectaba a alguien y, Sirfches habló serio mientras su esposa solo miraba con dolor la batalla y... Un segundo y no soy una experta y pero en ese estado y no es más peligroso usar eso. Aquí señalo lo obvio y el Juggernaut Drive aumentaba en gran medida el ya gran poder del Boss Ted Gear y Divine Dividini, además y en ese lugar no hay zona de escape o donde esconderse y... Oh no y Ise-kun está a merced del ataque de Valí, Kaori entendió ahora el punto de su amiga y los demás también y Valí iba a acabar con esta batalla de manera definitiva sin importar el precio. Vaya y al parecer Valí tiene la batalla ganada, Vikou sonrió confiado al ver que todo parecía decidido, ¿no lo crees Sdeak? Pero la mujer no dijo nada y eso era raro y ella solo veía sería la pelea y ella sabía que Valí tenía la batalla ganada con eso y Ise no tenía modo de escapar del gran rango que tenía el Alf Dimensión en la Juggernaut Drive pero y algo la hacía sentirse intranquila y como si Ise de algún modo hubiera llevado a Valí a eso y... No y es imposible y el chico no es como Valí en esa forma y él no puede hacer planes y no tiene la cordura suficiente para hacerlo y, en eso una revelación llegó a su mente y una que la dejó pálida, pero él sí y no y... El rojo veía con seriedad a su oponente y era la hora y ojalá esto funcione y tras esto y el escenario ocurra porque si no y será su fin y acumulando energía en su cuerpo y el aura oscura y roja se empezaron a mezclar y era el fin y gane o pierda y sabe que dio lo mejor y... El blanco por su lado estaba listo y iba a ganar y con eso y demostrar que estaba más cerca de su sueño y que la decisión tan difícil que tomó no fue vano y a pesar del dolor iba a seguir adelante. Con eso dicho y... Empezó a expulsar la energía acumulada y... Alf Dimensión una onda de energía invisible se empezó a expandir y el ambiente se sintió diferente y como si se estuviera dividiendo y eso era lo que pasaba y era una técnica infalible y no había escape y el rojo lo sabía y pues bien y si no hay un escape y entonces sí. Entonces le haremos frente. El grito de Gray vino acompañado de un rugido de Ise y era la hora. Luz y oscuridad fuerzas que traen balance al mundo únanse al escuchar nuestro llamado vuélvanse el poder que nos protege y nos guía al futuro. Dragon Arrow of Twilight. Ise se vio envuelto de su ataque y empezó a volar hacia la onda de energía y ese simple acto sacó de cuadro a todos y estaba loco y sí, lo estaba pero esa locura era lo que hacía que a pesar de estar al borde de la derrota logre y ver la victoria.
El dragón envuelto de energía impactó la onda con su cuerpo y muchos esperaron lo peor y que el poder afecte a Ise, pero y no pasaba nada y eso fue una sorpresa. Los que tenían un ojo más analítico notaron lo que pasaba y la energía que envolvía al dragón rojo servía tanto como un medio de ataque como de defensa y muchos pensarían que no servirá de nada ya que está impactando un poder que altera la realidad y que la divide, pero hay algo más profundo tras el ataque de Ise y la luz y la oscuridad son fuerzas que por naturaleza buscan el equilibrio, por lo tanto si una baja y la otra busca la forma de recuperar el balance y ese era el secreto tras el ataque y no importa si Valí la divide y la luz y la oscuridad son eternas y nunca desaparecerán. Maldición, el mocoso esperaba esta oportunidad. Albion entendió eso de inmediato pero ya era tarde y no podían deshacer el ataque y, ¿cómo ideó tal plan y? Está casi sin conciencia y a menos que Drake. Ahora compañero, como te dije que lo harías. Drake dio la orden y el plan no lo ideó y se fue Drake y Roar. El Sekiryutei dio un rugido antes de darse un impulso hacia atrás y empezar a embestir a quemarropa cada dirección de la onda de la Alf Dimensión y arriba, atrás, derecha, izquierda y cada dirección existente era atacada por el ataque del dragón rojo que volaba constantemente para buscar una zona de impacto y tras darle y retrocedía y repetía el proceso y una y otra vez y la batalla ahora se resumió a eso y era una lucha por prevalecer y el Alf Dimensión seguía activo pero con cada ataque y su zona de expansión era cada vez más reducida y era imposible y Valí, prepara el Longinus Smasher, de seguir así nos va a impactar. El pecho de la armadura de la Kuryukou se abrió y empezó a cargar aura en el cristal azul que había y Drake se percató de eso y por su lado, sin que nadie lo notara y abrió el pecho de la armadura de Ise y cargó aura en el cristal verde y no podía darse el lujo de perder y no ahora y no tras prometer que nunca más perderían y, se ve que le tienes mucho aprecio a tu poseedor para ayudarlo de esta forma Drake, la voz de Ao llamó la atención de Drake pero no lo desconcentro, ¿por qué? Porque y a pesar de todo y no deseo verlo sufrir de nuevo y no quiero que se eche la culpa como lo hizo hace 10 años y, Drake recordó la primera noche que Ise pasó tras la muerte de su familia y el dolor y la culpa y de ninguna manera iba a dejar que pase de nuevo y por eso entrenaron tanto y a pesar de sus derrotas y estaban aquí y, por el amigo que el mundo me dio y no voy a dejar que luche solo y eso es lo que hace al Sekiryutei de esta era tan especial. Ao sonrió al escuchar eso y si eso era lo que quería oír y después de todo y esos dos lo lograrán, le importa poco si esta batalla la ganan o pierden pero Yao le dio algo de poder al Longinus Smasher, la oscuridad se empezó a mezclar con la energía reunida. A fin de cuentas y la luz no puede opacar la oscuridad y en ese instante y el rojo logró al fin atravesar la barrera al final y estaba cara a cara con el blanco y pero Valí sonreía y tenía la victoria y en su pecho tenía el ataque ya cargado y Ise al ver eso y se asustó y no había escape y perdiste Drake. El ataque de la Kuryukou estaba a punto de ser lanzado pero y yo nunca dejo a mi compañero solo Albion ni ahora y, en eso se vio que el pecho del Sekiryutei también estaba abierto y el Longinus Smasher estaba listo y, ni nunca. Longinus Smasher lo único que se vio es que ambos rayos impactaron y el destello devoró a ambos contrincantes y de paso al lugar entero y... El destello cubrió el orbe que servía como transmisor y en eso, varias chispas empezaron a rodearla y eso no es buena señal. Aléjense, eso va a estallar. El grito de Rean hizo que cada uno se aleje lo más que pueda y de pronto, el orbe estalló y de él emergieron dos columnas y una roja con oscuridad y una blanca con luz, ambas se mezclaron para crear una sola que se elevó al cielo rompiendo la barrera que rodeaba la escuela y esta solo siguió su camino al cielo y lo despejó y en su lado y los jóvenes vieron con horror lo que pasó y la dimensión explotó y el choque de ambos ataques fue tal que esta sucumbió y pero la pregunta era una ¿y qué pasó con Ise y Valí? Rean. El humano escuchaba los gritos de Eva en su oído, ¿qué pasó? Perdí la señal. El área cero se destruyó y fue demasiado y, el jardín de la escuela ahora parecía una zona de guerra y qué poder, fue una suerte que la energía fuera hacia arriba y no se expandiera y eso hubiera sido fatal. Da igual y déjame ver cómo terminó todo y, Rean asintió y con destello le dio a la chica permiso de ver a través de sus ojos. El humo que había no permitía ver nada y los del grupo de Valí sonrieron al ver que este estaba de pie frente a un arrodillado Ise y con su mano lista para dar el golpe de gracia y ambos sin armadura y con ropas destrozadas y con sangre salir de zonas vitales y... Ise no lo hagas Valí. Rias gritó horrorizada al ver lo que el demonio iba a hacer y, fue la mejor batalla que he tenido y la mejor y, Valí tenía su mano derecha envuelta en electricidad y lista para atacar mientras Ise solo lo veía cansado y su ojo verde apenas tenía luz de conciencia y, pero todo termina aquí y Oudo Ise. No.
El grito de varios al ver el ataque marcó el lugar y los líderes iban a ir a impedir la desgracia, pero Is en un movimiento extremo de solo voluntad dio un golpe ascendente con su mano izquierda. Bali recibió el golpe en la cara y eso lo hizo retroceder varios metros y este cayó de espalda al suelo. ¿Y cómo era posible? Después de la Juggernaut Drive debería estar inconsciente y él podía moverse por su gran reserva de magia, pero Ise no debería ir. Draghi. Gracias Ise le agradeció a su amigo por la ayuda y fue el dragón quien dio el golpe mientras Ise solo dio el movimiento pero no me quedan fuerzas, no hay nada que pueda hacer y perdí. ¿Y desde cuándo eso te importa? ¿No recuerdas lo que dijiste una vez? Ganar o perder no es lo que importa y sino demostrar tus convicciones y demostrar lo que crees Ise solo escuchaba al dragón no peleas por ganar esta pelea y quieres hacerle entender a ese chico que lo que hizo está mal y que romper tus lazos con los que amas no es el camino correcto. Yo Ise y arriba y lucha hasta que el cuerpo no te dé más y yo por mi lado estaré contigo hasta tu último aliento y porque sé que de entre todos los Sekiryute y tú eres el mejor que habrá. Unas lágrimas salieron de los ojos de Ise y era verdad y sin importar lo que pase y luchará y hasta el fin. Ise se levantó y abrió su ojo derecho y la sangre que salía de este manchó el globo ocular, pero el amarillo que tenía no era opacado y ambos ojos habían recuperado su luz y su voluntad. Bali miró eso con sorpresa y no importaba cuántas veces caiga y él se levantaba y cómo sus convicciones y su testarudez. No y había algo más y dio un vistazo al Boosted Gear y notó como la gema brillaba a pesar del enorme daño que había y sin armaduras y sin nada pero aún así, Ise por alguna razón seguía de pie y acaso era y Bali dio un vistazo rápido a su familia adoptiva y luego a los amigos de Ise y eso era y él no había cortado nada y esa era la respuesta y al fin entendía la razón por la que Ise luchó con él esta pelea y Bali y te daré todo el poder que me queda, es lo último y después de esto y no podrás luchar más de acuerdo Albion y gracias por estar conmigo a pesar de todo Albion se sorprendió al oír eso y primera vez que oía al demonio hablar con tal y paz y no hay de que Bali Albion mandó todo lo que quedaba, aún así y te agradezco de corazón y Oudo y esta batalla ha sanado el corazón de Bali y le has demostrado y su error y ahora será más fuerte y sé que tú también lo serás logré salvar algo de poder antes de perder la Juggernaut y es lo último y después y caerás inconsciente, gracias Draghi por todo y por ser mi amigo el dragón sonrió al escuchar eso no compañero y gracias a ti por considerarme uno Draghi mandó lo que quedaba a la gema y con los espectadores era ya un aire de tensión y ver a ambos ya moribundos y sin poder estar de pie y era horrible y era la estancia final pero alguien notó algo en la mirada de Bali vio que algo había cambiado y no solo en él sino en Ise también y ambos habían aprendido algo y algo que llevarían consigo toda su vida. Explosión el Boosted Gear le dio a Ise lo último de poder y uno que solo durará segundos. Bali sintió el poder dado por Albion y ambos fueron al ataque una vez más y Ise y Bali lanzaron puños que dio en la cara a ambos pero ninguno retrocedió, otro golpe volvió y otra patada y golpes y patadas y eso era lo que había ahora y no más y la sangre manchaba el piso por cada golpe de cada uno. Ise golpeó el estómago de Bali mientras recordaba algo de su familia y el día que fue de pesca con su padre y su madre cocinó el pez esa noche y Bali dio un golpe en la cara a Ise mientras recordó algo y la comida que Gracia le hizo los primeros días que vivió con ellos y esa comida era como la de su mamá y lo hacía sentir y feliz. Ambos siguieron su intercambio de golpes sin cesar y con cada uno que recordaban una cosa y la familia que tenían o tuvieron y esos que sin importar los errores siempre estarán con ellos. En un movimiento rápido ambos sacaron sus armas, Ascalon logró cortar el pecho de Bali mientras Dawn of Light perforó el lado derecho del abdomen de Ise y ambos a pesar del dolor y fueron por un intercambio más y las espadas al chocar, debido a la fuerza y de que Ise dio un golpe ascendente, volaron hacia arriba y mientras ambos retrocedían con un salto para luego concentrar poder en sus manos y una esfera roja oscura contra una blanca luminosa y... Bali. Albion. Ise. Drake. Ambos lanzaron sus últimos ataques y parecía que iban a impactar pero y la esfera roja se desvió un poco a la derecha y siguió su camino solo rozando un poco la esfera blanca y ambas siguieron su camino mientras ambos jóvenes sonreían y gracias y fue el pensamiento de ambos antes de ser impactados por el ataque enemigo y los espectadores vieron como del humo que se creó de la explosión ambos jóvenes salían volando para rodar varias veces en el piso y tras unos segundos detenerse y inmóviles y noqueados. Las dos armas al final cayeron en medio de ambos y las hojas se clavaron al suelo y ambas se cruzaban en forma de X. Rean al ver eso sorprendió y ese era un gesto de respeto que se tenían ambos contendientes al terminar una pelea y pero que las espadas cayeran de esa manera solo por casualidad entiendo Rean sonrió al ver pero de inmediato fue por Ise. Bali.
Gracia iba a ir por el joven pero de pronto una columna de hielo bloqueó el camino de varios. Esdeath y su grupo estaban al lado del inconsciente demonio, no, aléjense de él. La mujer lanzó una ráfaga de magia hacia ellos pero Merlina dio un hechizo rápido de protección. Y vámonos y no creo soportar otro ataque y, Merlina dio la sugerencia de irse. Lo sé y, Esdeath notó que Arthur ya tenía la espada de Valí y que Vico lo sacaba de ahí con su técnica y la mujer miró a Ise quien estaba en los brazos de Rías y a Keno con todos sus amigos a su lado y pero notó algo en su rostro y sonreía. La mujer miró a Valí y lo notó y la misma sonrisa y ambos cayeron inconscientes sonriendo y ¿cómo era eso posible y qué aprendieron? No lo sabía y, regresen, no se llevarán a mi hijo. Lo siento señora y pero Valí y yo tenemos un trato, uno que hará que me lo lleve un tiempo y pero no se preocupe, lo cuidaré bien. Esdeath sonrió al decir mientras desaparecían, tengan cuidado con la Chaos Brigade y en especial con los Orc Mao y ellos y no miden consecuencias. Tras decir eso y el grupo desapareció en la tierra y Gracia derramó lágrimas de dolor mientras caía al suelo y Xerxes apoyó a su mujer mientras Benelana solo lloraba Sepie y los demás líderes no decían nada y esta batalla no tuvo ganador y pero parece que esa fue la intención de esta y Rean vio a su alumno que era curado por Asia y Ravel, lo hacían como podían y vio la sonrisa en su rostro y al parecer había aprendido algo y Valí también lo hizo y la batalla acabó y con dolor por un lado pero y como se dice, el dolor hace crecer y